¿Qué tal? Muy buenas noches, yo soy Ana María Salazar y les doy la bienvenida aquí a Gabinete de Seguridad, en el que estaremos abordando la problemática de seguridad pública, seguridad nacional y hasta seguridad personal de las personas que vivimos aquí en México. Empezamos. El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, junto con el Observatorio Nacional Ciudadano, presentaron los resultados del estudio Gasto Público en Seguridad, una mirada a la ruta de los recursos, donde revelaron cosas muy interesantes, cifras, estas son cifras reales, de lo que se gastó en seguridad en los últimos años. Y entre los hallazgos del estudio se exhibe los raquíticos recursos totales que se destinaron a dicha materia, alcanzando apenas el 0.96%, que representa 239.317 millones de pesos, además de los recortes de esta administración y de la opacidad del gasto. Ahí estamos empezando a ver algunos temas. Ahorita vamos a regresar a lo que estamos viendo en pantalla. El estudio también expone que las reducciones en desigualdad de ingresos a nivel nacional no han sido suficientes para contener la incidencia delictiva en el país. Y explica que también los datos de la corrupción y la actividad criminal pueden repercutir y obstaculizar el crecimiento económico, estabilidad política y libertad económica. Este dato es muy interesante, como ustedes ven, mientras más va subiendo los homicidios, uno podría decir, pues también está subiendo el punto índice de corrupción. También vamos a tocar este tema en un momento. Nos acompaña en la mesa el director general del Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Rivas, y el experto en seguridad, Ricardo Márquez. Francisco, bienvenido al programa y de nuevo felicidades por este reporte. Antes de que nos des un resumen de lo que presentaron ustedes de este reporte, hay unas gráficas muy interesantes donde están tratando de hacer correlaciones entre corrupción y homicidios y otros factores sociales. ¿Sí hay esas coincidencias? Mira, uno de los hallazgos principales, buenas noches Ana María, Ricardo, un gusto estar con ustedes. Pues mira, lo primero es, no identificamos, por lo menos en México, que haya una correlación en los últimos años particularmente entre desempleo, desigualdad y homicidios, en la medida en la que ciertos factores sociales se han atendido, sí, y que el desempleo ha disminuido, el homicidio ha crecido. Eso pues nos lleva a decir que parte del diagnóstico que esta administración ha una y otra vez repetido como disco rayado, que pues dándole dinero a la gente que no está trabajando se van a resolver los homicidios, pues de ahí podemos ver que no pega. Es siempre ese discurso de que tenemos crimen, tenemos homicidios porque hay gente pobre. O sea, como que siempre le echan la culpa a la gente, a los pobres del país de todos los problemas. A las carencias. Sí, pero no es así. Y digamos, son indicadores que existen desde hace tiempo y que desde luego apuntan hacia una estrategia actual que no va en el sentido correcto. Es decir, no por distribuir más dinero a través de programas sociales, sí, se va a reducir la incidencia delictiva. O, en otros términos, el famoso 80-20, de que la política de seguridad para recuperar la paz en este país es 80% prevención del delito a través de programas sociales, sí, y 20% despliegue y fuerza policial, pues no va en el sentido adecuado. A ver, Francisco, ¿qué más encontraron en este reporte? Ese como primer dato. El segundo dato es que si los mexicanos votamos por un cambio en las elecciones pasadas, el cambio presupuestariamente no se ve. No hay alguna modificación. Bueno, uno asumiría que debería de haber recortes porque en verdad han recortado todos los programas. Sí, no, ¿sí? a eso voy. Sí. Es el mismo dinero, o sea, más bien es el dinero distribuido de la misma manera, nada más que mucho menos. Esa es la única diferencia. O sea, son malas noticias por donde lo quieras ver. Primero, ahorita Ricardo nos recordaba cómo se ha insistido sobre la prevención. Perdón, la prevención en realidad trae un 27% de recortes. Entonces, si esta administración es una administración que habla sobre el tratar de prevenir antes que reaccionar, eso no se nota en el presupuesto. Yo tengo la percepción que ellos perciben como prevención todos estos programas de apoyos. Y de hecho también tratamos de meterlos, pero la verdad es que aún así los recortes son del 27%. ¿Ah, sí? Y aún así lo que se lleva la gran parte del recurso es la reacción policial. O sea, la parte que ellos definen prevención
es reacción policial, son operativos policiales. Y para reacción ante el crimen, ahí quien se lleva el 75% de los recursos son las Fuerzas Armadas. El problema de las Fuerzas Armadas es que cuando cae en ese cajón es sumamente difícil darle un seguimiento ahora sí a los pesos y centavos. La mayor parte de los programas carecen de indicadores, no puedes saber si funcionaron o no funcionaron, por qué sí funcionaron, por qué no funcionaron, y no te distingue ni siquiera cuánto se le destina al ejército y cuánto se le destina a la marina, no te dice los programas, por ejemplo, la parte, el rubro que muy raquítico que viene destinado a la capacitación, si se dio o no se dio, es decir, no sabemos nada sobre los recursos otorgados a las Fuerzas Armadas. Y el último rubro tiene que ver con impartición de justicia, e impartición de justicia incluye desde el tema de la procuración hasta el tema de la administración, hasta el tema de la reinserción. Nada más que, por ejemplo, la reinserción social es el 17% de los recursos totales. Es decir, pues estamos hablando de pocos, de verdad de pocos millones de pesos que sirven nada más para mantener el sistema penitenciario. Los programas sociales, y ahí sí los programas de reinserción, pues son absolutamente nulos y quedan nada más en el papel. A ver, un último comentario, Ricardo, sobre esto, porque también está este cuestionamiento de la opacidad de los, por lo menos en algunos rubros, porque uno pensaría que están entrando. O sea, si se los das a las Fuerzas Armadas en este momento, uno tiene que asumir que cualquier recurso extra que esté recibiendo las Fuerzas Armadas es para la Guardia Nacional. O sea, es seguridad pública, sí. ¿O no? Sí y no, depende. Uno de las grandes ventajas, una de las grandes virtudes de este documento, primero es porque tiene la ruta específica de dónde, en qué programas y a qué temas van. Segundo, es que deja en claro que no está claro cuál es la evaluación del desempeño. Ok. Es decir, eso como, es muy importante. como todo gobierno, como toda sociedad, como toda dependencia pública, tendría que estar ligado los recursos con el desempeño. Sí. Y lo que vemos, porque es de dominio público, es que el rendimiento de los recursos a seguridad pública no está asociado con un buen desempeño en la materia. Entonces, uno de los primeros es, donde está la opacidad es, si una sociedad, un gobierno va a poner recursos en algún tema, tiene que haber responsabilidad sobre un desempeño específico, sea el tema de los homicidios, sea el tema de los secuestros, sea el tema del robo de autos. Si un gobierno o una sociedad pone dinero en algo, tiene derecho a exigir que haya un desempeño específico sobre ese tema. Y no hay. Y no hay. Hagamos esto, porque yo me imagino que mucha gente del auditorio va a querer leer este documento. Ustedes lo pueden tuitear el claro, documento en gusto. este momento para que podamos nosotros seguir a Ahora, un corte. nada más una cosa muy rápida. Este documento analiza desde 2008 hasta 2019 qué y interesante. tiene los precriterios para la guardia, o sea, para lo que es el 2020. Y ahí hay una cosa que viene muy preocupante, que es lo que está como precriterio otorgado a la Guardia Nacional es el 60% de lo que se le destinó este año a Policía Federal. Es decir, que el planteamiento que tienen de la creación de la Guardia Nacional representa 15,000 millones de pesos que no sirven, o sea, es menos de con lo que se mantenía hoy la Policía Federal. Entonces Hagamos esto, van a tuitear en este momento el documento, vamos a meterlo bajo el hashtag Gabinete de Seguridad. Con esto nos vamos a un corte y regresamos y vamos a hablar, ¿saben sobre qué? Pues vamos a hablar sobre el tema del secuestro, así que no se vayan. Gracias por continuar con nosotros aquí en Gabinete de Seguridad. Esta semana surge una nueva ola de hechos de inseguridad que han generado la indignación en la sociedad por 3 casos, especialmente por 3 casos que tocaron directamente a jóvenes. El primer caso fue este caso del secuestro y asesinato del universitario Norberto Hernández, que a pesar de que sus padres pagaran el rescate, su cuerpo fue encontrado en Xochimilco. Y hubo aquí varios comentarios aquí estamos viendo a la Procuradora de la Ciudad de México. En torno a este caso, la Procuraduría General de Justicia Capitalina maneja 2 líneas de investigación, uno relacionado con el entorno familiar y el otro que tiene que ver con un grupo delictivo. Esto fue lo que dijo la Procuradora Ernestina Godoy esta mañana. Les he dicho que traigo varias líneas
Hoy a las 11 de la noche volvemos a juntarnos. Espero que hoy tengamos ya la posibilidad de tener alguna ya más sólida, pero ahí estamos pensando cómo vamos a... que tiene que haber una mirada externa a la Procuraduría en relación a la investigación. Y también esta semana se registró el caso de otro universitario, Leonardo Avedaño. Su cuerpo fue encontrado en las inmediaciones de la alcaldía Tlalpan, también al sur de la ciudad. Esto fue lo que dijo la procuradora capitalina hace apenas unas horas en torno a esta investigación. Y empezamos a tener algunas primeras líneas de investigación, ¿no? No fue secuestro, dicho incluso por la familia. Hemos estado, como también lo hacemos ya en todos los casos, muy cercanos a la familia. Inmediatamente nuestra área, nuestra subprocuraduría de atención a víctimas tomó contacto con ellos. En estos momentos los están acompañando en la funeraria en la que ustedes ya saben que está. El cuerpo ya fue liberado. Estamos haciendo las últimas tomas en el cuerpo. Y un tercer caso que se reportó también en la Ciudad de México es el de Ana Karen García Vara, de 28 años de edad, quien fue secuestrada en pleno corazón de Polanco cuando estaba por entrar a su departamento. Y eso, hay menos información sobre este caso porque mucho de esto se empezó a reportar por redes sociales. Pero estos no son los únicos casos. Obviamente, en estos primeros 4 meses de este año, el número de secuestros en la Ciudad de México incrementaron en más del 100%, tan solo en mayo aumentaron 21% con respecto al 2018. Vamos a ver esta información. El delito de secuestro en la Ciudad de México no da tregua. En los primeros 5 meses de 2019 aumentó 103.4% en comparación con el mismo periodo de 2018. Somos la entidad con mayor número de policías y es el colmo que también estemos con un incremento de este tipo. Tenemos muchas cámaras que no tiene quizá ningún otro estado y bueno, pues muchas veces parece que las cámaras no actúan, el C4, el C5, con la prontitud con la que debieran. Entre diciembre del año pasado y mayo de este año, han habido 68 secuestros en la capital del país, siendo las alcaldías Cuauhtémoc e Iztapalapa las que presentaron más secuestros, 14, seguidas de la Gustavo Amadero, Tlalpan y Benito Juárez, con 8, 5 y 4 secuestros respectivamente. En Venustiano Carranza, Coyoacán y Milpa Alta tuvieron lugar 3 secuestros, mientras que en Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, Coajimalpa y Álvaro Obregón 2 secuestros. En la Magdalena Contreras, Xochimilco, Tláhuac e Iztacalco, 1 secuestro y 2 más no se tiene ubicado dónde ocurrieron. Raro, ¿verdad? La excepción que en el cambio de un gobierno no aumenten los delitos, ¿verdad? Y ese es un tema que tiene que ver con el control, tiene que ver con el liderazgo. Aquí en este caso pues ya tenemos de los nuevos gobernadores 6 meses, ¿verdad? Y ya tendrían que estar generando los resultados. Tan solo en mayo hubo 12 secuestros en Ciudad de México, cifra que la coloca en la posición número 3, tan solo por detrás de Estado de México con 33 secuestros y Veracruz con 37, realidad a la que los ciudadanos se enfrentan día tras día. Trato de no salir mucho y menos sacar a mi hija porque en cualquier momento me la pueden arrebatar o matarla. Esta es la ciudad en donde casos como los de Norberto Ronquillo pueden tener lugar sin que se haga justicia. Elena Lozano, El Financiero Bloomberg. Y para hacer un análisis sobre estos casos y qué está pasando con el fenómeno del secuestro, les agradezco que me acompañen mis compañeros del Gabinete de Seguridad. Samuel González, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Francisco Rivas continúa con nosotros y se une a la mesa Armando Álvarez. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, como siempre. A ver, ustedes hicieron esta conferencia de prensa, empezaron ya a delinear por lo menos lo que parecería cuál es el problema del secuestro en este momento. Yo te pregunto, en base a la información que tenemos,
estamos nosotros hablando en los medios de comunicación, estamos hablando sobre estos casos de secuestros porque representan personas de cierto nivel socioeconómico que de una forma u otra pudieron tener accesos a los medios de comunicación, o sí hay un cambio en el fenómeno del secuestro. Bueno, yo creo que es bien importante analizar dos fenómenos, ¿verdad? El fenómeno del país, que en términos generales ha subido, pero no demasiado, ¿verdad? Comparado con, digamos, el inicio del presidente Peña Nieto, está todavía en un fenómeno más bajo. Sin embargo, la ciudad sí está teniendo un grave problema en materia de secuestro, con un incremento en los últimos meses de más del 100%, y aunque había venido bajando en algún momento, ¿verdad?, un nuevo incremento para estos meses. ¿Por qué se está dando, verdad? Yo lo he comentado, se trata de problemas en la aplicación del nuevo modelo procesal acusatorio, se trata de elementos de mensajes que el gobierno está dando de manera equivocada, así como el gobierno hizo una llamada en materia de migración y luego se preguntan de dónde salen cientos de miles de migrantes a los Estados Unidos, el gobierno está haciendo una llamada protegiendo a los secuestradores. Es muy fuerte lo que estás diciendo. Estoy diciendo la verdad, sí. Estoy diciendo que hay una campaña contra todas las personas que se dedican a combatir el secuestro. Es una campaña orquestada por ciertos grupos que tienen una naturaleza específica. Se trata de romper las figuras tradicionales que han atacado al secuestro de manera natural durante un tiempo. Me estoy refiriendo desde luego a Martí, a Wallace y a otros líderes sociales. Sí. Es una campaña orquestada, bien instrumentada para romper esos liderazgos. Pero es por razones políticas. No solamente por razones políticas. Hay un fenómeno de razón político y hay otro fenómeno que tiene que ver con otras cosas, con organizaciones, con elementos financiados desde el extranjero, con dineros que vienen con un fin específico. Lo digo con toda franqueza, no se entiende la campaña contra Wallace, no se entiende la campaña contra Martí, si no es un tema de orquestación porque quieren romper liderazgos. Y eso es un asunto muy grave cuando funcionarios del gobierno federal se fotografían con familias vinculadas al secuestro, cuando periodistas o abogados de los secuestradores se vuelven abogados de los secuestradores y organizan campañas para decir cosas verdaderamente tontas, ¿verdad? Como el que el hijo de la señora Wallace está vivo. Son verdaderamente actos que te están implicando, desde luego, un tema directo, ¿verdad?, en el incremento del secuestro. ¿Quién se va a poner ahora de líder en contra del secuestro si están atacando a los líderes por razones políticas, verdad? Fíjate, ahora tú nos estabas comentando fuera del aire también, además de esta estrategia que nos comenta Samuel, también está el tema de los recursos. A ver, primero, sinceramente yo no coincido con Samuel, pero más allá de eso, creo que si nos vamos a lo concreto, hay un problema relacionado con una falta de estrategias. ¿Pero no coincide porque tú también eres financiado por la misma organización de Soros? ¿Por eso no coincides? No, yo no recibo dinero de Soros. Porque nosotros vemos atrás de la campaña la organización de Soros, que es la que te paga. Pero yo no recibo dinero de Soros. Claro que reciben dinero de Soros, pues del gobierno americano. Por eso te lo digo. Te lo digo directamente y te lo digo a tus organizaciones. Y todos los que están haciendo el ataque están financiados por Soros, no soy como yo. tú. El problema no soy yo y yo nunca atacaba a Isabel. Primero, hay un problema relacionado con una falta de estrategia que no se ve ni en el Plan Nacional de Desarrollo, ni en la Estrategia Nacional de Seguridad, ni en el Plan Nacional de Seguridad. En ninguno de los tres se habla de la Coordinación Nacional Antisecuestro. A partir de la entrada de este gobierno, la Coordinación Nacional Antisecuestro ha estado acéfala en un nombramiento oficial. Y si bien hay una persona de primer nivel que lleva mucha experiencia ahí, la verdad es que si tú no tienes un nombramiento oficial, pues es muy difícil que puedas operar y hacer tu trabajo como lo tienes que hacer, sobre todo porque sí los gobiernos han aprovechado la falta de liderazgo del gobierno federal para, pues en parte debilitar y en otras hasta incluso desarticular a unidades antisecuestro. ¿Qué ha sucedido? Que al momento donde entran estos nuevos gobiernos, empiezan a tomar, en la mejor de las hipótesis, a la gente que funciona y la mandan a otras áreas, a pesar de que hay un acuerdo de permanencia del personal relacionado con las unidades antisecuestro. La segunda es
En materia específica relacionada siempre con el tema del secuestro, pues ha habido un recorte presupuestal que tiene un impacto. Primero hay un recorte a los estados del 30% para procuración de justicia y seguridad. Hay un Pero recorte, se podía reestructurar el dinero para por lo menos atacar secuestros, que no lo están haciendo. se podía reestructurar. El tema es que el recorte fue un recorte, por ejemplo, hay un recorte presupuestal de 89 millones para algo que ya estaba raquítico, Sí. que era el tema de búsqueda de personas. Sí. O sea, si tú haces, yo entiendo que todos los mexicanos queríamos austeridad y te vuelvo a decir lo que te dije hace rato. Sí. Parte de lo que se votó fue el cambio. El tema es que si tú quieres cambiar, tienes que saber para qué vas a cambiar y en dónde vas a cambiar. No era una aplanadora, era una cirugía. Sí. Y cuando tú haces recortes de salarios, recortes de dinero, recortes de insumos, aumento de cargas de trabajo, pues claro que te va a salir antes o después un desastre. Yo lo que te puedo decir es, cuando nosotros comparamos el año pasado contra este año, sí te das cuenta que traemos aproximadamente un 23% más de secuestros a nivel nacional. Te das cuenta que entidades que ya habían más o menos avanzado un poquito, como es el caso de Veracruz, traen un retroceso fundamental. Enorme, sí. Te das cuenta Ahora, que hay otras que sí están mejorando, como Sí, Tamaulipas. Sí. Pero pues la situación en el país es sumamente grave y esa situación debe atenderse porque el tema del fenómeno del secuestro se relaciona a otros. A ver, Armando, Samuel nos acaba de mencionar, entre los otros problemas es que el nuevo sistema de justicia penal. Y no sé, o sea, el tema de un delito que se trabajó por tantos años, que tenga un retroceso tan importante, también tiene que ver algo con qué es lo que está pasando con las corporaciones. Yo siempre pienso, cuando veo este nivel de secuestros, es que las corporaciones de una forma u otra tienen que estar involucradas. No sé, a ver, ¿qué estás viendo tú? Lo que dice Francisco es una realidad. Hay unidades especializadas que realmente no están operando a nivel nacional. Queda demostrado de que hay una descoordinación entre lo que es la procuración de justicia y la prevención del delito. Tenemos casos en estados de la República, por ejemplo, de que la autoridad responsable de la prevención del delito no trae relación directa de trabajo con el que se encarga de la procuración de justicia, entonces cada quien está caminando por su lado. Pero eso es a nivel estatal. A nivel nacional, ¿qué porcentaje de estos delitos tendrían que estar asumiendo por lo menos la Fiscalía General y yo creo pues ahora la Guardia Nacional, ¿no? Pues es que el problema que tiene por el caso de la Fiscalía General, pues realmente no se sabe si ya está debidamente su estructura interna en operación. Y luego no creo que sea trabajo de la Guardia Nacional, el atacar el tipo de problemática de esta naturaleza. Es un conjunto de acciones que se deben de hacer y una labor muy amplia la realizan muy bien las organizaciones que de manera particular pues sí manifiestan una preocupación por esto que está sucediendo. Pero además de todo eso debemos entender de que hay una descomposición social y el hecho de que la autoridad de una manera u otra le esté, válgame la palabra, pegando a las organizaciones delincuenciales, bueno, pues ya encontraron el camino de la ley más fácil de poder secuestrar. Para empezar a reducir dramáticamente los secuestros en el país, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Culturizar. ¿De veras? Culturizar, Así de claro que sí, culturizar y que todos nos podamos unir en una gran campaña de concientización de que no debemos de ser ni indolentes y no debemos de ser ajenos a la problemática que sucede en el país. Yo en la mañana oí una entrevista, ¿verdad?, en el Canal 2, donde nos decían que no se pueden dar resultados, ¿verdad? Nosotros tenemos claramente, y me estoy refiriendo a Ana Laura Magaloni, que decía que se iba a tardar muchos meses en dar resultados. Eso, nuestros estudios y nuestras capacidades te dicen claramente que a los 6 meses, si tú tienes una política correcta, ¿verdad?, empiezan a bajar los fenómenos delictivos. El delito es muy simple de combatir. Hay que generar elementos que mezclan prevención y represión. Prevención y represión no tiene más ciencia que eso, ¿verdad? Y ya tienen que dar resultados en esta ciudad. No pueden decir que los que se equivocaron fueron los otros. Tienen que dar resultados en la ciudad. Tienen que tomar el liderazgo, tienen que ir hacia adelante, tienen que hacer las investigaciones de manera correcta, ¿verdad? Y desde luego te tienen que dejar de presionar a los líderes que se han manifestando en la lucha contra el secuestro, ¿verdad? Porque es verdaderamente demencial lo que están haciendo.
¿verdad? Francisco, último comentario, nos queda un minuto. Pues mira, para mí el tema de por qué tenemos los delitos que tenemos es por una cuestión de impunidad. Y aquí, si no fortalecemos el sistema de procuración de justicia, difícilmente vamos a poder avanzar. Pero, ¿por qué vuelvo a insistir sobre el tema de los recursos? Porque los recursos en conjunto con la estrategia te dan un panorama. Si tú crees que vas a resolver un problema nada más porque le echas ganas, pues no se puede. México gasta menos del 1%, lo leíste tú hace rato, del PIB para el tema de seguridad. Los países de la OCDE gastan entre el 1.7 y el 3. Sí. Y ninguno tiene el problema que tenemos en México, porque en México sí tenemos delitos, como es el secuestro, que en otros países ya han sido erradicados, y tenemos el robo de hidrocarburo y tenemos la extorsión presencial. O sea, tenemos una complejidad que requeriría de una mayor inversión. No vamos a avanzar si en las procuradurías tenemos a ministerios públicos con 300 o 400 de carpetas de investigación a su cargo, y luego llegan las nuevas autoridades, se inventan el hilo negro, mueven a las personas antes de saber si funcionan o no funcionan. Y la otra, si no hay indicadores de desempeño y de resultado de las instituciones, siempre vamos a estar dando golpes ciegos. Necesitamos hacer mucho más puntuales la definición de las estrategias. Armando, Francisco. Gracias por la invitación. Gracias por venir. Y nos vamos a un corte, no se vaya. Now Mexico's moving 6,000 troops to their southern border. That's a lot of troops. That's a lot more. We never even heard of a number like that. That's a lot of troops, but that's what they want to do because they want to produce. I think Mexico really wants to produce. If Mexico does a great job, then you're not going to have very many people coming up. If they don't, then we have phase two. Phase two is very tough. Gracias por continuar con nosotros aquí en Gabinete de Seguridad. Acaba de escuchar la más reciente amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hacia México, y es que ante la expectativa de que México reducirá el flujo de migrantes que intenten ingresar a los Estados Unidos en los próximos 45 días, hay una gran presión para el gobierno de México. La gran pregunta, la gran interrogante es, ¿tiene México en este momento la capacidad de reaccionar y reducir el número de migrantes que estén cruzando por el país? Pues no sabemos. Y en este mismo contexto, el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió en su conferencia mañanera que respetarán siempre los derechos humanos de los migrantes. Además, adelantó que este viernes presentará el plan de migración completo. Esto fue lo que dijo. Siempre vamos nosotros a tratar con respeto y vamos a dar protección a los migrantes, porque los migrantes buscan mejores condiciones de vida, mejores condiciones de trabajo. Y en el estudio nos acompaña nuestra analista, ¿cómo está? Roxana Juárez. También continúa con nosotros Ricardo Márquez y Armando Álvarez. Gracias por continuar con nosotros aquí en el programa. Híjole, yo cuando escuché el viernes esta decisión de que México aceptaría el reto de reducir el número de migrantes, me crea una gran, no sé si angustia, pero definitivamente una gran interrogante. Yo no veo cómo. De hecho, yo creo que con lo que se firmó o lo que se acordó, hay más incentivos en este momento para los hondureños, los guatemaltecos, que tenían la idea de que se iban a venir a México a cruzar a Estados Unidos, pues ahora sí se van a venir todos corriendo, y los que están en México seguramente en este momento están corriendo hacia la frontera norte. Guardia Nacional parece que lo están usando como la solución para todos los grandes problemas de este país, Armando. Pues es que no se encuentra la definición entonces de lo que va a ser la Guardia Nacional, y no sabemos si tampoco tengan todos los elementos que andan por ahí señalando que iban a mandar 6,000 a la frontera y ese tipo de cosas. No veo todavía dónde podamos tener concretamente a 6,000 elementos, y la otra es que tengan las capacidades para poder desarrollar un trabajo de esta naturaleza. ¿Qué capacidades necesitan, Roxana?
Pues a ver, primero yo creo que 6,000 elementos es muy poco, porque estamos hablando de que, bueno, si, como ha sucedido con nuestra propia frontera, si alguien encuentra un paso o dos o tres, van a encontrar después más si los tapas. Eso nos ha pasado a nosotros, tenemos esa experiencia. El problema que yo veo es que no tenemos cero experiencia para tener, a ver, hay tres tipos de fronteras. La frontera que tiene que ver con la soberanía, la segunda frontera que tiene que ver con el paso de la gente y la tercera, que es muy importante, que tiene que ver con el tema de aduanas y de cuestiones económicas. En ninguna de las tres, no tenemos ninguna de las tres implementada jamás en la zona sur. Entonces digo, también existen pasos por Campeche y también por el lado de Belice. O sea, eso, digo, no se trata solo del Suchate, se trata de que no tenemos ningún tipo de experiencia. Y los protocolos, tiene que haber protocolos sanitarios, tiene que haber protocolos... Pero es que yo estoy tratando de imaginarme qué es lo que va a pasar, asumiendo que mi hipótesis ese es el correcto, de que vamos a tener ya como un flujo de gente desesperada tratando de llegar hacia Estados Unidos porque sabemos que va a haber un cambio eminente de la política migratoria de México y Estados Unidos. Algo va a cambiar en los siguientes 45 días. Entonces, eso requeriría que la Guardia Nacional literalmente tenga órdenes de detener flujos de cientos, sino miles de personas. ¿Cuáles tendrían que ser los protocolos para hacer? Yo no creo que ni siquiera tengan los protocolos para poderlos hacer, Armando. Sí, no existen. No, además yo, la verdad, veo un amplio silencio por parte de los presidentes de todos esos lugares de Guatemala y Honduras, de Guatemala y de Belice, de Honduras, ¿por qué no se han pronunciado? Ahí tienen un silencio que de veras no hay reacción de su parte. Entonces México está siendo ahorita los dos campeones de la batalla, nos confrontan con el país del norte, pero los presidentes del sur... Fíjate qué interesante ese comentario. Este fin de semana va a haber elecciones en Guatemala. Probablemente va a ser segunda vuelta. Va a ser un desorden, Ricardo. Y se me hace casi imposible pedirle a la Guardia Nacional que haga un esfuerzo de tratar de detener a esta gente sin tener coordinación con las Fuerzas Armadas de Guatemala, con los organismos de inteligencia de Guatemala, que seguramente en este momento lo que menos le importa es lo que están cruzando por su país. Claro. Esa es una de las características, digamos, difusas de la negociación, o cuando menos de lo que conocemos del acuerdo que se negoció con Estados Unidos. Sobre el tema de ¿y qué va a pasar en 45 días? Pues van a pasar muchas cosas, pero no tenemos un parámetro para juzgar. Solamente sabemos que va a haber una evaluación en 45 días. Pero ¿cuál es el parámetro de éxito? ¿Cuál va a ser el número, el parámetro para decir que México cumplió, que cumplió Estados Unidos o que cumplieron los otros países? No sabemos. Entonces, no sabemos si los 6,000 de la Guardia son pocos o son muchos. Sí, porque aquí, a ver, Roxana, parte del problema aquí es que lo que deberían de decir, a ver, si en verdad quieren controlar el flujo migratorio, es decir, este tema ya es un tema de seguridad nacional. Sale el ejército. O sea, la Guardia Nacional ahí, que son policías militares, pero la Guardia Nacional obviamente no es, ya tiene que salir el ejército y jugar un papel en controlar estos flujos por razones de seguridad nacional. ¿Por qué no se puede decir eso? ¿Por qué no se llegó a esa decisión? Porque me parece que contaban, bueno, creo que aquí hubo un anuncio prematuro, creo que ellos contaban con que la Guardia Nacional iba a ser, que se creyeron el discurso. Me parece que la Guardia Nacional sigue siendo un discurso, absolutamente. Yo no creo que de facto la podamos tener todavía, porque falta armonizar una serie de cosas, falta... sabemos que policía militar. Sí, porque además están teniendo una serie de problemas para el reclutamiento impresionantes. O sea, no hay gente que quiera entrar a una Guardia Nacional, porque es un cuerpo tan abstracto para la gente que no tiene ganas. El Ejército es una institución, la Policía Federal es una institución, la gente sabe, la conoce, y ellos querrían ser parte de ese reclutamiento, pero Guardia Nacional es algo tan abstracto que la gente no entiende ni sabe cómo le va a ir ahí. Sí, y escucharon los comentarios, hasta el mismo presidente Donald Trump está como, van a mandar a sus 6,000 National Guard, o sea, él lo entiende, creo que desde la óptica de lo que es la Guardia Nacional de Estados Unidos, no la Guardia Nacional mexicana. Y la otra parte interesante es que todo el enfoque se está yendo a la frontera sur.
no están hablando de la frontera norte, porque yo me puedo imaginar, y a lo mejor van a decir que estoy histérica, de que en cualquier momento los que ya están en la frontera norte van a decir 10,000 personas, 1, 2, 3, agárrense las manos y nos cruzamos todos, porque si son reales los datos que dio Estados Unidos de que en mayo detuvieron 144,000 personas, bueno, ¿cuántos pasaron? Esa es la pregunta, 2,000, 200,000, o sea, entonces, ¿qué más tiene? O sea, este tema de coordinación de inteligencia, o sea, ¿cómo no sabe el país desde hace unas 2 semanas que venía esta oleada de gente? Se puede ver qué es lo que está saliendo de Honduras, se puede ver lo que está en Guatemala y se puede ver qué es lo que está tratando de entrar en Chiapas. Entonces, yo creo que en este momento ya debe de haber una idea de qué sigue, ¿no? ¿O no? ¿Y qué se necesita? Yo creo que no. Es decir, efectivamente, no es fácil que pasen 140,000, 150,000 o 200,000 sin que te des cuenta. Sí. Pero necesitas un sistema de información, Sí. necesitas métodos de conteo. Y si mal no recuerdo, el lunes le encargaron llevar el conteo, el registro, no al Instituto Nacional de Migración y a la Secretaría de Gobernación, sino al encargado de los penales federales del país. Eso sí es muy que va a hacer extraño. el registro. Es decir, hay una pérdida de noción, de centrar, de dónde está el sistema, dónde están los sistemas de información, cómo construirlos y quién los tiene que llevar. Y claro que la gran interrogante es qué está haciendo la Secretaría de Gobernación, que no estuvo en la negociación. Ahora saludo vía Skype al presidente del Instituto de Políticas Migratorias en Washington, Andrew Seeley. Andrew, bienvenido al programa. María, buenas noches. Oye, Andrew, leí con mucho detenimiento una presentación que hiciste ante el Congreso de los Estados Unidos detallando este fenómeno de por qué se esperaba que iban a incrementar los flujos migratorios en estos meses. ¿Nos podías describir qué fue lo que dijiste ante el Congreso de Estados Unidos? Mire, yo creo que hay por lo menos 3 cosas que están pasando. Uno es, y es una tormenta perfecta, hay 3 o 4 cosas. Uno es que las medidas muy cortoplacistas que ha tomado la administración Trump ha dejado en evidencia las fallas del sistema de inmigración de Estados Unidos, que la gente con familias puede entrar a Estados Unidos y no van a ser detenidos por mucho tiempo y van a estar sueltos en el país mientras esperan su audiencia de asilo, que puede durar 3 o 4 años. Y entonces, muy fácil entrar. Y sobre todo cuando se hizo la separación de familias, corrió una serie de noticias en Centroamérica que dejó en evidencia que las familias pueden, de hecho, quedarse, que no van a separarse de las familias, pero tampoco se les va a detener. Segundo, las caravanas pasaron más o menos al mismo tiempo, poco después, y las caravanas generaron sobre todo una reacción de parte de los polleros, de los traficantes de migrantes, que empezaron a ponerse muy truchas, como se dice en México, muy inteligentes, mucho más abusados, como quien dice, que querían de pronto, veían en las caravanas una amenaza y tenían que empezar a innovar en lo que hacen. Entonces empezaron a ofrecer precios más baratos, viajes más directos a la frontera, empezaron a vender la información, lo que ya había escuchado la gente, de que las familias no se detienen. Entonces, si traes a tu hijo, entra gratis, no te cobro para tu hijo. Entonces empezaron a innovar los polleros y les decían, y todavía les dicen, oye, pero es muy fácil entrar en este momento, pero si esperas unos meses ya no vas a poder entrar porque Trump se va a poner listo. Y aparte, México también dejó entrar gente en enero, un experimento, a lo mejor aflojó la frontera un poco, pero yo creo que mucho fue esos primeros 2. Y además, obviamente, las cosas están muy mal en Centroamérica. No se necesita mucha provocación para que la gente decida salir, dado niveles de violencia y de pobreza extremos que está viviendo la gente. Pero le agregas entonces la información que se puede quedar en Estados Unidos, el miedo que esto solo va a durar un rato, y polleros que ya son muy agresivos para vender esa información y ofrecer viajes baratos, créditos, todo tipo de ofertas, y ahí tienes una tormenta perfecta. Y hay 3 o 4 veces el número de personas ahorita migrando de Centroamérica a Estados Unidos que hace 4 o 5 meses. Oye, Andrew, ¿qué números están manejando ustedes desde el instituto? Porque también hay mucha confusión en México de cuáles son los números reales de migrantes que podrían estar en México en este momento, que podrían estar cruzando hacia Estados Unidos. O sea, ¿qué números tienen ustedes?
Mira, lo que hemos visto es, lo que sabemos a ciencia cierta son las cifras de detenciones. Entonces, había por ahí de 130, 135 mil detenciones de migrantes centroamericanos en el mes de mayo. ¿No? Perdón, de todos los migrantes, de los cuales 15% eran mexicanos, la gran mayoría, casi 82% eran centroamericanos y hay unos 3% que eran de otras nacionalidades. Entonces, 82% de 135 mil, ahí te da la cifra por ahí, ¿no? Estamos hablando de un poco más de 100, 115 mil centroamericanos en ese mes. Antes veíamos una cifra de detenciones que era más por ahí de 35 más 5 mil al mes, de los cuales quizás 20, 25 mil eran centroamericanos. Entonces, es un número estrepitosamente mayor, mucho mayor de que lo que vimos en otro momento. Y empezó a subir desde agosto realmente el número, pero va subiendo mes a mes, baja un poco por Navidad, luego empieza a subir y de pronto en febrero, marzo ya dispara el número. Una última pregunta y de nuevo muchísimas gracias por acompañarnos. Nos queda un minuto. ¿Qué es lo que tiene que hacer México en estos siguientes 45 días para satisfacer estas demandas del presidente Donald Trump? ¿O no hay nada que pueda hacer México a estas alturas? No, mira, México, yo creo que hay que pensar en el corto plazo y el largo plazo. A corto plazo, México tiene que tener un control fronterizo más efectivo y como sea, ¿no? De la medida como sea. Entonces con las fuerzas que sea y hay que hacerlo rápido. Pero no hay que pensar que eso es la estrategia de siempre. A más mediano y largo plazo, México necesita construir su sistema de asilo, necesita construir su Instituto Nacional de Migración. México nunca ha invertido en los sistemas de asilo e inmigración porque no había tantos migrantes antes. Ya es el momento de hacerlo. No hay que tener las fuerzas federales policíacas y los militares patrullando la frontera, eso no se vale a largo plazo, entonces hay que construir ya el Instituto Nacional de Migración y también hay que pensar cómo das asilo a gente que lo merece, cómo crees un programa de visas para centroamericanos que quieren trabajar en México, algo que el presidente López Obrador ha prometido. Yo creo que eso son las medidas a largo plazo, pero a corto plazo es cortar el flujo de migración, cambiar las inercias de migración como de lugar, pero no hay que quedar ahí y pensar que eso es la solución para siempre. Oye, Andrew, pues de nuevo muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Gabinete de Seguridad y tienes que regresar porque obviamente este tema va a seguir creando obviamente presión y pues conflicto entre Estados Unidos y México, así que te agradezco que nos acompañes. Un gusto estar contigo y ojalá vamos a estar en mejores momentos pronto. Ay, ojalá. Ojalá. Andrew Seeley es el presidente del Instituto Político de Migratorias en Washington. Nos vamos a ir a un corte, pero regresamos y aquí nos quedamos todos los miembros del gabinete para hablar sobre eso. Fíjese que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que ya quiere vender todos estos helicópteros, aviones que recibió México donado por Estados Unidos bajo la iniciativa Mérida. Los quiere vender. Vamos a ver qué implicaciones tiene esto, así que no se vayan. Gracias por continuar en estos últimos momentos de Gabinete de Seguridad, porque les quiero platicar este tema. Es una filtración, no sabemos si en realidad el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó que se remataran helicópteros que fueron donados bajo el rubro de la iniciativa Mérida. Se supone que el presidente instruyó a subastar 20 helicópteros Bell y un avión Cessna que fueron donados por el gobierno de los Estados Unidos para el combate en contra del narcotráfico y otras acciones enmarcadas dentro de la iniciativa Mérida. Hay una confusión porque también hay una confusión si estos aviones se donaron bajo la iniciativa Mérida, pero mire, ese es el reporte. Y aunque no hay detalles sobre cómo se venderían estas aeronaves, lo que sí sabemos es que si se va a respetar el acuerdo, no solamente la iniciativa de Mérida, pero cualquier tipo de donación que hace el gobierno de Estados Unidos a México, pues no se pueden vender estos aparatos, la verdad. Además de que posiblemente esto podría crear un nuevo frente de fricción con el gobierno de Estados Unidos, también de nuevo surge la pregunta cuál es el futuro de la iniciativa Mérida por una parte y cuál es la cooperación en materia de seguridad entre México y sus vecinos del norte. Sigue conmigo Roxana Juárez, especialista en Fuerzas Armadas,
Rojas, Ricardo Márquez y Armando Álvarez. Roxana, tú te diste una leída y trataste de investigar a ver qué es lo que sabemos de esta nota. Sí, a mí me parece una nota que a primera vista es espectacular, pero sí creo que es una filtración y creo que carece de sentido. Es imposible que se vendan estos... Pero hay que explicar por qué no se pueden vender. No se pueden vender porque hay un acuerdo, hay un memorándum de entendimiento en donde hay una cooperación, donde te entregan una serie de equipamiento y los norteamericanos además, no solamente con la iniciativa Mérida, ellos siempre han sido muy celosos de tener estos acuerdos de end using, de uso final, en donde yo te entrego a ti un avión, seas Irak, seas el país que seas, y ese avión tiene que tener un uso final y tiene que estar comprobado. Sí. El Congreso de Estados Unidos fue muy claro a la hora de empezar a tener esta serie de cooperaciones, en donde ellos decían, bueno, a ver, en el primer pilar de la iniciativa Mérida, donde queremos afectar las capacidades del crimen organizado, te voy a dar aeronaves, y bueno, y digo, yo no estoy viendo las aeronaves, al menos en esa nota no menciona las aeronaves que están bajo la iniciativa Mérida. Pero sí fueron tentativamente donados por Estados Unidos. A mí me sorprendió la nota, a mí me tocó regresar los 72 Hueys a finales de los 90 que México no quiso. Están viejitos los helicópteros, hay que decirlo. Como de Vietnam. Pero, sí, de la era de Vietnam. Pero lo que sí sabíamos es que se tenían que regresar a Estados Unidos y todos los acuerdos de donación tienen eso. A mí me surge otra pregunta, bueno, ¿por qué no quedarse con los helicópteros? Obviamente van a necesitar movilizar a la Guardia Nacional. No entiendo esta idea de estar... A ver. Primero, para el tema de la venta, y después entramos al tema de la operación. El tema de la venta depende de los términos en los que se haya acordado. Sí. Si es una donación en sentido estricto, los helicópteros, los aparatos son propiedad del gobierno mexicano. Pero tienen end use. O sea, de todos modos habría que... Si son donaciones, son, en términos, jurídicamente, son propiedad del gobierno mexicano. Y el gobierno mexicano tiene el derecho de hacer con ellos lo Incluye que quiera. Los Black Hawks. Depende. Yo creo que no están los Black Hawks. Creo que en todo caso se trataría de helicópteros, de aparatos que ya están viejitos. Y que ya para esos ni siquiera hay refacciones. Y que más bien su utilidad es como los vehículos viejos. Su utilidad es como refacciones de otros aparatos de esa misma época. Pero creo que para operación, y los nuevos, los que conocemos, los Black Hawks, yo creo que esos definitivamente no. A ver, nos queda un minutito. A ver, y además, a ver, rápidamente, lo que dice Ricardo es interesantísimo, es verdad, quizás sea por determinado tiempo, pero yo me acuerdo que hubo cuatro casas 235, C-35 en el Caló. Esos aviones que les dieron a la semana, era muy interesante porque eran específicamente, eran aviones que eran la Guardia Costera Norteamericana que coopera con CEMAR, tiene también tienen aparatos de inteligencia. Claro, y era muy interesante porque a la hora de la colaboración en aguas territoriales tenían muy buena comunicación con esta tecnología. Entonces digo, me cuesta trabajo entender que esto claro. Armando, nos queda 30 segundos. No me imagino este país en una emergencia. Ahorita que estamos muy dados a los incendios, por ejemplo, forestales, o ahorita que efectivamente están tratando de armar con su nuevo equipamiento e infraestructura a la Guardia Nacional. Y una decisión de esa naturaleza, pues entonces parece que no conocemos cuáles son los protocolos bajo los cuales se suscribieron los acuerdos de la iniciativa Mérida y realmente analizar si esa noticia es real. Pero si fuera real, sería va a crear un problema. Va a crear un problema en ese sentido. Bueno, con esto llegamos al final del programa. Muchísimas gracias por acompañarnos, Armando, Ricardo y Roxana. Y los esperamos en la siguiente emisión de Gabinete de Seguridad del próximo domingo en punto a las 9 de la noche aquí por El Financiero Bloomberg. Hasta entonces. Híjole.